la mosca muerta del desenfoque espiritual. Y vamos a hablar hoy de este tema, así que preste por favor mucha atención. Bendito sea el Señor, gracias Dios por tu palabra. Seguimos adelante, Señor. Oramos que tu palabra nos edifique. Oramos que tu palabra sea esa agua limpia que quite toda escama espiritual puesta sobre nuestros ojos que no nos permite ver, y ayúdanos a seguir adelante. Gracias, mi Señor. Amén y amén. El desenfoque espiritual, una mosca muerta que echa a perder el perfume del perfumista, que echa a perder el testimonio. Esta mosca tiene la particularidad de podernos sacar del camino estando dentro del camino. Repito, esta mosca muerta del desenfoque espiritual tiene la particularidad de sacarnos del camino estando dentro del camino. Es decir, estando dentro del camino usted se puede desviar. Vamos a analizar. Una de las estrategias que utiliza Satanás con los hijos de Dios es llevarlos a una miopía espiritual, si lo podemos llamar así, es llevarlos a una confusión espiritual, o en términos más sencillos, a una falta de entendimiento de lo que hoy vivimos. Y cuando él logra esa falta de entendimiento y de discernimiento de lo que vivimos, del tiempo que estamos viviendo, entonces es cuando decimos que usted está o entró o cayó en un desenfoque espiritual. Lo peligroso de esto es que usted estando en Cristo, caminando con el Señor, puede estar siendo desviado y engañado y así errar al blanco. Si yo les menciono nombres a ustedes como por ejemplo Sakur, Safat, Palti, Gadiel, Gadí, Amiel, Setur, Naví, Jeuel. Seguramente esos nombres a usted no le dicen mucho. Seguramente usted no los identifica. Sin embargo, si yo les menciono dentro de este grupo de nombres a Josué y a Caleb, ustedes inmediatamente van a decir, nos está hablando de los 2 espías. Esos que mandaron a espiar, a reconocer, a identificar la tierra prometida. Sí, señor, son esos. Estos personajes que acabo de mencionar son personajes que hicieron parte del grupo de los 12 espías. Muy bien. El pueblo de Israel es un buen ejemplo. Podemos poner muchos en la Biblia, pero el pueblo de Israel es un buen ejemplo, y es el que vamos a tomar hoy, de cómo, en este caso, no una persona, sino un pueblo entero puede tener un desenfoque espiritual, y esto les puede salir muy costoso. Y este desenfoque espiritual se evidenció muchas veces mientras el pueblo estuvo en medio de la prueba. Este desenfoque espiritual, esta mosca muerta, tiene la particularidad de llevar al creyente a ver las cosas de una manera equivocada, a no entender el propósito de Dios, a no entender los tiempos que está viviendo, a ver enemigos donde no los hay,
a formar enemigos en su mente, en su cabeza y en su corazón, donde no hay tales enemigos. ¿Por qué esta mosca muerta opera? Satanás, por supuesto, la promueve, porque a Satanás no le interesa que usted entienda el propósito de Dios y que se desenfoque. Y así lo puede tener caminando en círculos en medio de un desierto. Son muchos las ocasiones en las que el pueblo llegó a ver a Moisés como la raíz de su problema. El pueblo en medio del desierto llegó a ver a Moisés como la raíz de su problema. Y se quejaron contra Moisés, no una ni dos, muchas veces. Estuvieron a punto de atacarlo, de apedrearlo. Me imagino yo, la Biblia no lo menciona, pero me imagino que la situación fue tan terrible, hermano, que llegó un momento en el que literalmente quisieron hasta matar a Moisés. De hecho, Moisés se lo manifestó al Señor. Pero este desenfoque espiritual lo que hace es que la persona empiece a tener una percepción completamente equivocada de lo que está viviendo. Y lo vemos en el pueblo de Israel. Usted puede estudiar el libro de Números, cómo el pueblo se desenfocó realmente. El pueblo se desenfocó totalmente. Y cuando usted está desenfocado, lo que usted haga va a ser desenfocado. Y debemos tener cuidado. Dice la palabra en el libro de Números 14, versículo 2, y se quejaron contra Moisés. Y además metieron en la ensalada, como dicen en Puerto Rico, a Aarón, porque dice la palabra, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, todo el pueblo. Y la multitud les dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, así con rabia. Está entre signos de exclamación. Yo me imagino los gritos. ¿Se imagina usted millones de personas gritando esto a Moisés y Aarón? ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Mire, ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Pregunta. El propósito del Señor al llevarlos al desierto era que cayeran a espada en manos de pueblos enemigos. La respuesta es no. Estaba desenfocado el pueblo. Tuvieron un desenfoque espiritual. Y siguen diciendo, ¿y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿Acaso ese fue el objetivo del Señor al llevarlos al desierto? No. Entonces dicen, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos empezaron a establecer su propia voluntad, a meter y a mezclar sus emociones ahí. ¿No nos sería mejor devolvernos? Y empezaron a imponer esa voluntad. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que vive, sufre, es víctima de un desenfoque espiritual? ¿Termina usted pensando? ¿Termina usted haciendo? ¿Termina usted desenfocándose? ¿Termina usted viendo enemigos donde no los hay? ¿Termina usted viendo como enemigo al fulano y a la fulana? En estos días yo les envié una reflexión muy pequeña. Si no estoy mal, fue el sábado. Sí, fue el sábado en la mañana. Una reflexión pequeña. Y las envié. Y alguien me escribió y me dijo, pastor, imagínese lo que me acaba de pasar.
¿Qué le pasó? Que esta reflexión se la envié a una hermana mía. Ella vive en Barranquilla. Y mi hermana la escuchó. Inmediatamente cogió el teléfono y me llamó. Ella conoce del Señor, pero ha estado en una tibieza muy fuerte. Cogió el teléfono y me llamó. Y me dijo, ¿usted qué le está contando a su pastor de mi vida? Usted no tiene por qué estar contando mis cosas para que me empiecen a echar vainazos. Ese es un ejemplo de desenfoque espiritual. Hermano, se da una enseñanza y la persona se siente atacada. Yo no conozco a esa señora que vive en Barranquilla. No tengo idea de quién es, ni cómo se llama, porque la persona que me contó el caso no me dijo el nombre, simplemente me dijo mi hermana que está en Barranquilla. Y usted, ¿cómo? Usted viera, pastor, cómo se puso furiosa y quedó brava conmigo. Pero está orando por respuestas, está orando por necesidades, está orando por restauración y no entiende, pastor. El Señor le está hablando, pastor. Yo apenas escuché esta reflexión, dije, esto lo está viviendo mi hermana, se la voy a mandar y se la mandó. Y ella la hermana, en vez de decir, Señor, ¿me estás hablando? Señor, estás hablando a mi vida, me estás pisando un callo, Señor, me estás hablando una verdad. No, se ofendió, pastor. Cuando un creyente recibe, escucha una enseñanza y se siente atacado, está siendo víctima de esta mosca muerta. No está escuchando al Espíritu Santo. Se está sintiendo atacado. Le pasó al pueblo de Israel en el desierto, hermano. El Señor los estaba probando. El Señor permitió que los espías fueran para que reconocieran la tierra. Miren lo que les voy a dar. No entendieron, no escucharon a Josué y a Caleb. No los escucharon. Y empezaron a imponer su voluntad. Y empezaron a ver enemigos donde no los había. Para ellos muchas veces su pastor, Moisés, fue su enemigo. Lo convirtieron en su enemigo. Tenían un desenfoque espiritual. Se sintieron atacados por el pastor. Imagínese usted, cuando una oveja empieza a sentirse atacada por su pastor y se llena de argumentos, está siendo víctima de la mosca muerta del desenfoque espiritual. Hay cosas que no está entendiendo. Hay cosas que no está aceptando. Hay cosas que literalmente no logra digerir y aceptar. Y empiezan a proyectar una rabia y empiezan a proyectar la frustración porque la prueba frustra, la prueba produce dolor. Porque pasa y pasa el tiempo y usted cree que porque usted es que estoy haciendo las cosas bien, es que yo no sé qué estoy haciendo mal. Entonces usted espera que porque está haciendo las cosas bien la prueba tiene que ser superada. Está equivocado, tiene un desenfoque espiritual. La prueba es superada por la misericordia de Dios, porque Dios lo decide en su tiempo, porque la respuesta llega en su tiempo. Es que estoy haciendo las cosas bien, yo me porto bien, yo me he consagrado, yo estoy en santidad, yo sirvo, hago las cosas como me dicen, pero la respuesta no llega y estoy cansado y estoy cansada y estoy aburrida y estoy aburrido y estoy haciendo y estoy frustrado y estoy esto y lo otro y la situación económica no cambia y la familia no cambia y tengo problemas con mi esposo y tengo una cantidad de cosas y estoy frustrado y estoy frustrada y estoy... Entonces la persona empieza a buscar en dónde, responsables, culpables. Y contra alguien la emprende, contra alguien la tienen que emprender, porque eso hace el desenfoque espiritual. Dice aquí la palabra que se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Contra ellos fue la queja. Ellos simplemente no le estaban diciendo en consejería a Moisés y Aarón, es que nos sentimos así. No, señor, se estaban quejando contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y empezaron a tener un vivo deseo.
Escuche lo que le voy a decir. De las moscas muertas más peligrosas es esta. Porque las otras que hemos estado hablando, enseñando, son luchas que usted tiene, pero no lo sacan del camino. Le estorban el camino. Escúcheme esto. Una cosa es que una mosca muerta a usted le estorbe el caminar y otra cosa es que lo saque del camino. Y estos personajes aquí desearon abortar el proceso. Cuando una persona se empieza a enfermar, hay moscas muertas en su vida y está esta mosca muerta del desenfoque espiritual, empieza a desear irse, largarse, dejar todo tirado, dejar la iglesia, dejar el ministerio, dejar lo que Dios le ha dado, los servicios, la posición. Desean largarse, desean irse. Desean irse, desean soltar, desean, no, me quiero ir, quiero soltar. Le pasó al pueblo, lo estamos leyendo. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y dicen, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué empezaron a hacer? A imponer su voluntad. Cuando una persona está en un desenfoque espiritual, empieza a imponer su voluntad. Y usted puede estar orando, usted puede estar ayunando, usted puede estar haciendo muchas cosas. Si hay desenfoque espiritual, va a errar el blanco, mi amada oveja. Tenga cuidado. El diablo es experto poniéndolo a usted a ver enemigos donde no los hay. El diablo es experto exacerbando las situaciones en su vida. Usted las exagera. Hoy se le hace una observación y usted ya dice, claro, no sirvo para nada. Como yo todo lo hago mal acá, no, hermano. Y le pasa en su trabajo. La mosca muerta del desenfoque espiritual le va a afectar cualquier área, no solo en la iglesia, cualquier área, porque aquí no estamos hablando de la afectación de un ministerio. En el libro de Números 14 estamos viendo la afectación de todo un pueblo, de todas las áreas de su vida. Estaba afectando la relación que tenían con sus pastores, con Moisés y Aarón. Estaba afectando la relación que tenían con el Señor, ya estaba afectada. Estaba afectando la relación entre ellos mismos. Estaban empezando a planificar, imponer su voluntad. Yo le decía el viernes a una persona, Dios no lo está moviendo a uno de iglesia como mover un títere. Dios lo planta a usted en un ministerio, lo planta en un lugar para que usted crezca, para que usted dé fruto, para que usted se desarrolle. Es raro que Dios mueva a una persona de un lugar, es raro, hermano. Hay gente, yo conozco hermanos en Cristo que aman al Señor, que llevan 20, 30 años, 40 años en un mismo lugar. El caso de la hermana Nancy Verónica, que lleva con su mismo pastor. Ella predica en muchos lugares, pero como ella me dice, mi casa es mi casa, hablando de su pastor. Mi casa es mi casa. Yo sé quién es mi papá espiritual. Y ama a su papá espiritual. ¿Y usted sabe cuántas propuestas recibe esta mujer de véngase para acá, esté con nosotros? Ella dice, yo no suelto mi casa espiritual, porque Dios no lo llama a uno a eso. Y hay gente que en arranconazos quieren salir e irse. ¿Para dónde va a coger? ¿Para dónde se va a ir la oveja? Y estos están diciendo, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Estaban desenfocados. Estaban viendo como enemigo a su pastor, a Moisés. Les pregunto, ¿era Moisés el culpable de la situación? ¿Era Moisés enemigo de las ovejas? No. Sin embargo, parte de las consecuencias del desenfoque espiritual radican en que la persona empieza a distorsionar la realidad. Empieza a ver cosas donde no las hay, enemigos donde no los hay, ataques donde no los hay. El corazón se empieza a llenar y se empieza a llenar de basura espiritual, de amargura. Estaban amargados por la prueba.
Estaban amargados por la situación, profundamente amargados, y no eran conscientes que estaban literalmente bajo la mano de Dios, siendo tratados, siendo procesados. Usted y yo sabemos cómo terminó la situación. ¿Cómo terminó la situación? ¿No entraron en la tierra prometida, acaso? No, ellos no, pero su descendencia, pregunto, ¿no se cumplió finalmente la promesa del Señor? ¿No metió el pueblo a la tierra prometida? Claro. Nosotros lo sabemos hoy. ¿Existía tierra prometida? Sí. Nosotros lo sabemos hoy, que leemos la historia desde afuera, no la vivimos desde afuera. ¿Cumplió el Señor ese tiempo? Sí. ¿Les entregó una tierra que fluía leche y miel? Sí, hermano. Sí, finalmente, sí, finalmente, sí a todas las respuestas. Sí, 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 el Señor cumplió. Sí hubo tierra prometida. Sí terminó el tiempo del desierto. Pero el pueblo no lo entendió. Y así le pasa a mucho creyente, a mucho creyente. Espero que a usted no. Pero a mucha gente le pasa, están en medio de la candela, en medio de la prueba, y creen que porque llevan 5, 6, 7, 8 años en la prueba, entonces ya esto se acabó, ya estoy cansado, quiero tirar la toalla, yo no sirvo para nada. Y se desenfocan espiritualmente y terminan abortando el proceso sin darse cuenta, como le pasó al pueblo. Una vieja estrategia que utiliza Satanás. Una vieja estrategia utilizada por Satanás, desenfocar a la gente, que usted resulte viendo cosas donde no las hay, que usted resulte emprendiéndola contra personas, lugares, situaciones que no tienen nada que ver, para que usted termine caminando en círculos en medio de un desierto, para terminar haciéndole daño y apartándolo del rebaño, apartándolo de la cobertura espiritual. El Señor nos ayude a entender. El Señor nos ayude a entender. Y podemos hablar muchas más cosas de este tema que vamos a continuar esta noche, para que usted dimensione aún más lo peligroso que es esto. Ayúdanos, Jesús. Iniciamos nuestras labores de esta semana, este tiempo laboral, con tu protección y con tu bendición. Y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos meditar en esta palabra, Señor, con mansedumbre, con humildad en nuestro corazón. Ayúdanos a enfocarnos porque dice tu palabra que tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y si algo quiere Satanás, es que veamos enemigos en todo lado, pero que no lo miremos a él. Y debemos entender que nuestro enemigo, lo dice tu palabra, el enemigo de nuestras almas es Satanás. Y que la lucha no es contra sangre y carne. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.